Estamos agradecidos al Señor por este día que el Señor nos regala. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, de poder vernos, poder compartir este tiempo de adoración al Señor, de alabanza. Que el Señor nos esté guiando en esta mañana y por eso, como base, sobre todo, la palabra del Señor. Queremos seguir estudiando Efesios, como ya lo estamos haciendo casi un año, creo que ya va todos los domingos, o casi todos los domingos, una parte. Hoy vamos a concluir el párrafo que empezó Lucas hace un tiempo atrás, con una introducción a la oración, como Pablo decía metafóricamente o literalmente: doblo mis rodillas ante el Dios Padre. Y llevaba así de cómo debe ser nuestra actitud, nuestra postura, de preparar nuestros corazones para la oración. Y después, en la segunda parte, hemos visto dos peticiones bastante largas, o con varios puntos, las peticiones que el apóstol Pablo traía o trae en este texto en los versículos 15 al 19. Hoy estaremos viendo la última parte, que son el versículo 20 y 21, todo esto del capítulo 3 que ya se ha leído. Ya se ha leído esta parte. Igual manera, voy a volver a leer en esta versión el versículo 20 y 21, que siempre, o a la iglesia, o según lo que significa ese texto, o de lo que habla, se lo titula o se menciona como una doxología. Doxología es una exaltación y alabanza a Dios. No es la única doxología. Ya en Efesios, antes, en el capítulo 1, Pablo había hecho una doxología. Lo hace en Filipenses, lo hace en Colosenses, hace en todas sus cartas, él hace una doxología, una alabanza, una adoración, una exaltación a Dios. Y entonces, en ese contexto, y poniendo un título sobre estos dos versículos, me refiero a ellos en el poder y la gloria de Dios, la doxología de Pablo al cerrar su oración. Y leemos, dice: y aquel, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, el propósito es tu gloria. Señor, y te pedimos que abra nuestros corazones y que eso sea lo que podamos llevarnos en nuestras vidas, el deseo de que nuestra vida refleje tu gloria. Abre mi mente, mi corazón, Señor, lo que me has enseñado pueda también ponerlo en práctica y ponerlo en las mentes y en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Justo pensando en esto de la mente y lo que el Señor me ha llenado la mente estos días con estos versículos, esta mañana orando al Señor le dije: bueno, me llenaste la mente, ahora quisiera que me des el privilegio, la oportunidad y las fuerzas para también llevar al corazón y en práctica siempre. Porque es fácil conocer mucho, pero también a veces es fácil no obedecer lo que conocemos. Aunque querramos ocultar, nuestras acciones y nuestras oraciones manifiestan nuestra fe. A veces queremos mostrar lo que realmente no somos, pero cuando actuamos, cuando hablamos y cuando oramos, mostramos nuestra fe. Mencionaba esta mañana que me sentía Abraham, y alguno habrá pensado: wow, seguramente tiene mucha fe. No.
Cuando el faraón le dice, ¿es tu hermana? Bueno, voy a aclarar, no era porque si Elena es mi esposa o no, no era por eso. Es por la actitud que uno pone, ¿no? No era que yo estaba dudando y diciendo es mi hermana, no es mi esposa. No, es la actitud de que, ay, ¿y si yo digo la verdad? O si yo actúo en consecuencia, tal vez no termine bien. En realidad, Dios es misericordioso y Dios trabajó en la vida de Abraham y es para nosotros el Padre de la fe. Dije entonces, aunque querramos ocultar, nuestras acciones, nuestras palabras y oraciones evidencian nuestra fe. Ahora, respecto a la oración, estamos hablando de la oración, ¿limitan nuestras oraciones el poder de Dios? ¿O te limitas al orar, decir, no, esto no le voy a pedir al Señor? Y la segunda pregunta que les quiero dejar como introducción es, ¿cuándo y dónde dar la gloria a Dios? ¿Han pensado? Lo dejamos en remojo y vamos, seguramente ya tienen la respuesta, pero vamos a ir viendo un poco más en la palabra de Dios. El primer punto es el poder de Dios y es el versículo 20 del Efesios 3. A aquel comienza el versículo. ¿Quién es este aquel? Porque a veces, entre los chicos dicen, ese allá, o buenísimo, ese tipo, aquella mujer. ¿Quién es ese aquel cuando lo dice tan seguramente el apóstol Pablo al referirse a aquel? Y en mi Biblia, y seguramente en las versiones de ustedes también, en el que si se refiere así, aquel, está en mayúscula. ¿Quién es ese aquel? Versículo 14 decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está conectado directamente, o es ese aquel a que se refiere ahí el versículo 20. El aquel es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, tomando en cuenta, cuando dice a aquel, ¿a qué va a ser? ¿A cómo se va a referir? ¿O qué va a decir a aquel? Les mencioné de la doxología, la gloria, la exaltación significa doxología. ¿Qué es lo que sigue en este versículo y en el siguiente? No solamente es una partecita de la oración, sino que conecta con todo lo que se vio en Efesios y va a seguir. Es como un punto. La oración, ya dijimos, es algo central. Acá, cuando Pablo habla, está escribiendo a los Efesios, pero la doxología es lo que le pone el moño, es lo más importante en la vida de Pablo. La gloria de Dios siempre es lo que debe ser lo central, llevar o manifestar o exaltar a Dios. Pero ¿cómo es el poder de Dios? Porque te dicen a aquel que es poderoso. Me llama la atención que no aparece la palabra todopoderoso. Podría ser más fácil para nosotros entender si todopoderoso. Dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que pedimos. Todas las cosas, poder, todo y cosas. Ahí ya podemos cerrar en todopoderoso. Puede hacer todo, eso es lo que significa todopoderoso, puede hacer todas las cosas, ¿sí? Entonces, Pablo lo desglosa y le dicen en esa frase, en vez de poner una sola palabra, mucho más abundantemente. Ahora, me estaba haciendo una pregunta, ¿cómo se mide el poder?
si hablamos físicamente, humanamente, depende qué poder. Se habla de poder destructivo de una bomba, se mide en megatons. ¿Sí? Por ahí ustedes saben más que yo de esto, no busqué mucho de qué significa, no interesa, pero hay un poder destructivo y se mide. Es medible. Hay un poder para trabajar, para hacer trabajo, y también es medible. Se suele medir en caballos de vapor o en vatios, kilovatios. El poder kilovatios es lo que cuando conectamos un aire acondicionado, conectamos algo a la red energética, es el poder que toma esa red para transformar y hacer algo. Para tener una idea del poder, por ejemplo, un caballo de vapor, cuando se estableció, es la fuerza de un caballo. Es la fuerza de un caballo, que más o menos son levantar 75 kilos a 1 metro de altura en un segundo. Esa es la fuerza que se necesita. Ese es un caballo de vapor. Hoy existen máquinas o barcos, por ejemplo, motores de barcos, que tienen 100.000 caballos de fuerza. Imaginan la fuerza para empujar también un barco enorme con mucha carga, necesita esa fuerza. Un cohete de esos que se lanzan al espacio tiene 1.350.000 caballos. O sea, una cantidad de caballos, ¿no?, juntos, que podrían hacer esa fuerza. Que son más o menos unos 13.000 autos medianos. El motor de un auto mediano, 13.000 de esos autos. ¿Se puede medir el poder o lo que es físicamente la fuerza? Sí. Pero una fuerza sin límites que exceda todo lo medible en el mundo diseñado o planeado o armado o trabajado por el hombre no existe. Solamente hay alguien que es nuestro Dios, que tiene un poder sin límite. Podemos asombrarnos, y me asombra ver esos videos que te hablan de un motor grande, de un avión grande, de cosas poderosas que el hombre hace. Mucha fuerza. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a meditar y a asombrarnos por el poder de Dios? Solamente el poder de Dios es ilimitado. Y yo quiero leer unos versículos en donde le habla al pueblo o nos habla a nosotros, incluso haciendo la pregunta. Fíjense, y acá me pongo a la par de Moisés, Números 11:23. Ahora soy Moisés. Números 11:23. Me invito a buscarlo. Después que el pueblo de Israel pidió carne, Moisés le dice a Dios: Señor, yo no puedo más soportar a este pueblo. ¿De dónde voy a sacar carne para darle a comer a este pueblo? Eran varios millones de personas. Y Moisés, como yo hubiera hecho la misma pregunta, dice: ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, quedó cortito, me quedé corto, Dios se queda corto. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Bueno, ustedes conocen cómo termina esa historia. Cómo Dios alimenta trayendo codornices. ¿De dónde salieron esas codornices? ¿Alguien sabe? Sí, el viento lo trajo. ¿Y de dónde lo trajo el viento?
Dios tenía preparado una jaula gigante y iba abriendo todos los días. Pero nosotros muchas veces limitamos a Dios pensando que en cosas físicas que vemos, en lo que podemos ver o lo que podemos imaginar. El poder de Dios es ilimitado. Isaías 52. ¿Por qué cuando vine? Y esto es un poco triste esa pregunta. Dios dice, así dijo Jehová en el versículo 1. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir, para no salvar? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí, con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua, mueren de sed. La mano del Señor es poderosa, ilimitada, incluso para salvar. Si Él puede secar el mar, dice también, mi mano no se acorta para salvar. Estamos orando por alguien y decimos, este es muy duro, ya vamos a dejar de orar para que sea salvo porque es muy duro. No, ese no se va a convertir más. ¿Acaso se ha cortado la mano? ¿Es limitado el poder para salvar del Señor? Un texto más, Salmo 33, 9. Y acá nos lleva al pensamiento, a la creación. Porque Él dijo y fue hecho. Ahí está el poder, el inicio, la ignición, la fuente, la palabra del Señor. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Es muy corto el poder del Señor? Dice el texto que estábamos leyendo en Efesios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Eso contrasta tan grande con nuestras necesidades. Él puede hacer todas las cosas y nosotros necesitamos algunas cosas, como para Dios no es nada. Ninguna de nuestras necesidades, por más que nos imaginemos, son muy grandes para el Señor. Pero la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está mi fe? El poder de Dios no es solo limitado, sino también incomprensible. Más adelante, el mismo versículo dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Pedimos o entendemos? Precisamente por eso Romanos 8, 26 y 27 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. No entendemos y no comprendemos lo que realmente necesitamos. Dios sí lo sabe, el Espíritu Santo sí lo sabe. Y me llama la atención cómo conecta el versículo 20, lo que estamos leyendo recién, lo que pedimos, entendemos, con dos versículos anteriores. El versículo 18 habla, seáis plenamente, es una oración, seáis plenamente capaces de comprender. Y después dice, ustedes no pueden entender. O nosotros no podemos entender. O Dios puede hacer mucho más de lo que podamos entender. Y en el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Vuelvo otra vez al 20. Mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Creo que mis oraciones y en las oraciones están limitadas, y estoy seguro de esto porque la palabra lo afirma,
por lo que yo conozco y por lo que yo entiendo de Dios. Si para mí Dios es pequeño, tiene brazos cortos, tiene pocas fuerzas, o es un Dios que no le interesa mi vida, mis oraciones van a estar más o menos en ese sentido. Eso es lo que me pone triste. ¿Cómo podemos luchar contra eso? ¿Cómo podemos ir que nuestras oraciones puedan ser mucho más abundantes y que pueda ser en la línea y en la dirección de Dios, que tiene un poder sobrenatural sobre todas las cosas? Es buscar conocer más a Dios en nuestra vida diaria. Pero ¿cómo conocemos si no probamos? Si no entramos en un círculo, no sé si me siguen. Si yo no conozco mucho a Dios, voy a orar poco y voy a pedir poco. De repente, Dios va a hacer mucho más. Pero si yo no estoy atento a lo que hizo Dios, pienso que fui yo, con mis fuerzas, como dijo Nabucodonosor, miren lo que he construido. ¿No es esta la Babilonia que yo hice? Entonces, no voy a captar, no voy a asimilar que es Dios que está haciendo. Y voy a seguir pobre en el conocimiento de Dios. Si entendemos y conocemos muy poco de Dios, nuestras oraciones serán muy pobres. Es por eso necesitamos una comunión enriquecida por la palabra de Dios para poder, hasta donde la palabra nos revela, conocer a Dios, porque dice que las cosas que son para nuestro conocimiento son reveladas y las que no, Dios las tiene Él. Ahora vamos, ¿cuáles cosas hace Dios? Porque queda un poco de lo que pedimos o entendemos. Dice, vuelvo a leer todo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, creo que un poco se está refiriendo a los versículos anteriores. ¿Sí se acuerdan del último mensaje? Fortalecidos con el poder en el hombre interior, que habite Cristo por su Espíritu, que seamos plenamente capaces de comprender lo inmensurable del amor de Dios. Dijimos que en la cruz se manifiesta su anchura, la altura y la profundidad, y que seamos llenos de la plenitud de Dios. Esas cosas Dios puede hacer mucho más grande de lo que podemos entender y de lo que podemos entender. Por eso, el llamado es que aunque, por recordatorio, nuestro entendimiento y peticiones son limitadas en lo que es bueno, porque nuestras peticiones a veces no sabemos qué pedir, lo dice la Biblia, dice Romanos, que no sabemos qué pedir muchas veces. Pero no tengamos miedo, porque el poder de Dios es ilimitado y Él puede hacer, o Él va a hacer lo que es bueno para nosotros. Dios puede hacer más que eso, lo corrige para bien, nos va a contestar eso. Pueden pensar, imaginar, esperando las respuestas más maravillosas que superen nuestras expectativas. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron la respuesta a una oración que superó sus expectativas? Que fue maravillosa y si solo el Señor lo pudo hacer. Bueno, pensando en eso, agradeciendo, eso es glorificar a Dios. Eso es exaltarlo. Eso es una doxología. Y el tercero, que quiero dejar aclarar, el tercer punto dentro del poder incomprensible en nuestras peticiones, lo limitado o lo ilimitado de su poder y respuesta nunca irá en oposición a su bondad y soberanía.
Así que lo que pedimos, siempre Dios va a contestar según su voluntad y su soberanía. De eso debemos estar tranquilos, por eso no necesitamos tener miedo. Por eso nos insta Dios a venir en fe. Y termina diciendo, según el poder que actúa en nosotros. Ahí cambia, porque hasta ahora veníamos hablando del poder de Dios como parecía como que está afuera. Pero ahora Pablo llega y dice que está dentro de nosotros y actúa en nosotros. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo. Está disponible dentro de nosotros. Y muchas veces, lo he dicho, Lucas también lo dijo y hemos oído, que el mayor milagro, el poder más grande que se puede observar, el poder en acción más grande que se puede observar es una vida transformada. A veces Federico cuenta las historias como personas vivían y de repente han sido cambiadas por Dios porque vinieron a Cristo y Dios los cambió. Ese es el poder ilimitado que actúa una vez aceptado, haber entrado en las filas, haber sido renovado por la sangre de Cristo, comienza a actuar en nosotros. Ninguna obra en nuestra vida es sin el poder del Espíritu Santo y ese poder es ilimitado. Nosotros a veces intentamos limitar a Dios y al Espíritu Santo. Las cosas por las cuales ya mencioné que el apóstol había orado en los versículos anteriores, fuerza espiritual, conocimiento experimental del amor de Dios, la plenitud de Dios que lo llena todo, nos pertenecen a nosotros, es para nosotros, es una oración para la iglesia. Dijimos eso en la última vez. Pero muchas veces, demasiadas veces, no lo experimentamos por falta de fe y de entrega al Señor. Son para otros o son para en algún momento, pero no para mí todo el tiempo. Estamos tan ocupados en hacer y esperamos lo instantáneo que a veces oramos y actuamos antes de esperar la respuesta del Señor. El domingo hablábamos con un hermano y decía, yo creo que la culpa lo tiene el café. ¿Cómo puede ser la culpa tiene el café? Sí, porque cuando inventaron el café instantáneo todo se complicó, dijo. Ahora, antes a nosotros en casa nos llevaba media hora o 20 minutos a hacer un buen café. Tenía que molerlo, prepararlo, colarlo, después batir y no sé todo lo que había que hacer, me explicó él. Y después vino el instantáneo, en 2 minutos tengo mi café. Así también queremos nuestra vida de oración, o queremos que Dios esté instantáneamente resolviendo todo y queda de lado nuestra fe. Pensamos que nuestras manos pueden hacerlo más rápido o mejor antes de orar. Me quedó lo del Salmo 127 que leímos esta semana, donde combina perfectamente la obra de cada uno y el poder de Dios, la bendición de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, que tiene que haber edificadores, pero Dios tiene que bendecir. Dios tiene que dar las fuerzas, dar la salud, dar los alimentos para que este hombre pueda trabajar. En resumen, necesitamos, aunque no comprendamos todo de Dios y no entendamos todo lo que Él tiene disponible, entregarlo todo a Dios. Y el segundo punto es la gloria de Dios. Este versículo 21 dice a Él, primero diciendo todo el poder que tiene, que es ilimitado e incomprensible,
a Él, a este Dios, así de grande, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. La gloria a Dios. Todo debería ser para la gloria de Dios. Colosenses dice, si coméis, bebéis, dice Colosenses eso sí, que sea todo para la gloria de Dios. El poder que acaba de mencionar que actúa en nosotros no es para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para la gloria de Dios. Gloria, dije que significa dignidad, honor, ese es el original. Dignidad, honor, alabanza y adoración. Ahora, ¿en qué momento? Porque decimos, bueno, ahora comenzamos el culto, por ejemplo, y vamos a tener un momento de alabanza. ¿Se termina ahí? ¿La adoración se termina cuando termina el culto? Muchas veces en nuestra vida decimos, no, ese es un ratito. Pero cuando vivimos a diario, no lo vivimos de esa manera. Actuamos como si fuese que la alabanza de adoración son 1 hora y media, 2. A mí estos días estuve leyendo, estoy por ahí por Josué, y cada vez que leo este texto, me detengo a meditar algo fuerte que dice. Y les leo, yo lo tengo anotado acá, si lo quieren acompañar, Josué 7:19. O lo quieren ver en otra versión, estaría bueno también. Otra versión. Josué 7:19. Israel tiene una gran victoria. El poder de Dios se demuestra al derrumbar los muros solo porque ellos gritaron. No fue porque ellos gritaron, sino porque Dios hizo la obra de derrumbar los muros de una ciudad donde nadie podía entrar. Ellos estaban tan tranquilos, ahí dicen que caminen 45 días más, 2 años que caminan alrededor. No se van a caer los muros. El 7º día caminaron 7 veces, pero no por eso, sino que Dios derribó los muros. Después de eso, en realidad en eso, alguien desobedece y toma de la maldición o del anatema de la ciudad y se lo esconde. A los días siguientes van y miran una ciudad chiquita, no tenía muro, y dicen, no se vayan todos, vayan 3.000 hombres, nada más, porque no necesita y todo el ejército. ¿Para qué se van a cansar? Manden solamente 3.000 que los van a derrotar. ¿Qué pasó? Salieron huyendo. Cuando salen huyendo, Josué se queda de rodillas llorando, todo el pueblo llorando, diciendo, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué ahora nos abandonaste? Y Dios dice, levántate. Hay pecado en Israel. Israel ha pecado. Y no fueron todos, sino uno solo. Hijo mío, dice Josué, después que es descubierto este señor Acán, da gloria a Jehová. ¿Cómo? Has pecado, has mentido, has engañado, has ocultado, y ahora te dicen, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Ahora, yo no sé ustedes, pero ¿qué habríamos hecho? ¿Cómo podría salir gloria y alabanza en un labio, un corazón que ha pecado y que sabía que venía las consecuencias? Pero dice, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Josué no sabía que había pecado, pero no sabía qué es lo que había hecho. ¿Por qué Dios estaba enojado? Había retirado su gloria, sus fuerzas, su bendición. Pero lo que me llama la atención y siempre me centro ahí, cómo Josué le dice, da gloria al Señor. O sea,
el momento que para dar gloria al Señor no es en un determinado instante ni en una determinada acción, sino hasta en un momento después de que se haya descubierto, espero que no sea por otro o por Dios, sino nosotros mismos, bueno, Dios nos tiene que llevar al arrepentimiento, quiero aclarar eso, ¿no? Pero el momento de reconocer nuestro pecado, dice, da gloria al Dios de Israel. Ahora el texto sigue en adelante, dice, en la iglesia. Qué lindo. Gloria, ahora estamos en Efesios 3:21 de nuevo, a Él sea gloria en la iglesia. Si bien cada uno de nosotros debemos glorificar a Dios, y recién lo vimos que Josué le dice a Acán que glorifica a Dios, cada uno de nuestras vidas debe ser para la gloria de Dios, porque en Colosenses decía, si todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, para darle gloria, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, nuestras acciones, darle prioridad a nuestra vida, todo es darle gloria al Señor. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo apunta acá, dice, es en la iglesia. Y esto es precisamente la visión que el apóstol Pablo tiene. Cada uno vive para la gloria de Dios, pero se deben reunir para unidos, o en el momento que son iglesia, en el momento que están en la iglesia, o cada uno particularmente, es para la gloria de Dios. La iglesia es la portadora y la que debe glorificar a Dios. Pablo se asegura y llama la atención para que en la iglesia y según todo lo que dependa de nosotros, toda la gloria sea para Dios. Que la iglesia tenga un carácter que refleje la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo puede Dios recibir la gloria en la iglesia? Y en el versículo 1 del capítulo siguiente, yo creo que Pablo se ocupa en dar algunos puntos. No lo vamos a profundizar, solamente lo leo porque después ya viene el texto. No se pierdan el próximo mensaje, que ahí va a estar. Dice, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos, por todos y en todos. La gloria de Dios en la iglesia. Pero no se queda en la iglesia, dice en Cristo. ¿Ven? Como conecta, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo. Cristo es el portador de la gloria. Cuando leemos en San Juan 1:14, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Entonces, la gloria de Dios en la iglesia, en Cristo, es según Cristo o según los mandamientos de Cristo. Donde se haga la voluntad del Señor, la voluntad de Cristo, se asegura la gloria de Dios. La iglesia debe expresar o debe dar gloria a Dios en Cristo, amando, viviendo en unidad, humildad, mansedumbre, soportando, guardar la unidad, ya lo dije, para dar gloria a Dios. Y para cerrar, la gloria de Dios dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. No hace falta que aclaremos mucho sobre esto, es
por todos los tiempos, todo lo que se pueda medir, un tiempo sin fin. La doxología, en estos dos versículos, concluye formalmente y redondea la primera mitad de la carta con una invitación agradecida, así como comenzó en el capítulo 1. Matthew Henry dice: siempre es apropiado terminar las oraciones con alabanza. Me gusta eso. Pues normalmente empezamos a quejarnos y a pedir y terminamos, quejarnos es una forma de decir, nosotros no nos quejamos en las oraciones, ¿no? Nos pedimos y sí, pero el príncipe, como ya dijo Lucas, el príncipe de los, se me fue, de los que, ¿cómo es? Ay, sí, ¿qué dijo Lucas? De los comentaristas, perdón, sí, no, tengo unas lagunas, mucha lluvia y lagunas. El príncipe de los comentaristas dice que es apropiado terminar las oraciones con doxología, con alabanza y adoración a Dios. Esta doxología ofrece la transición entre lo que estaba enseñando Pablo en el principio y con la parte práctica ahora de la vida de los creyentes en la siguiente parte de la carta a los Efesios. Y tengo dos conclusiones. Primero, el poder de Dios es ilimitado e incomprensible para la mente humana. Pero debemos confiar plenamente en que nunca será en contra de sus planes y propósitos eternos. Debemos pedir en fe, limitado solamente por la humildad en la espera de la respuesta. Debemos pedir en fe, leo de nuevo, debemos pedir en fe, limitado solamente por la humildad en la espera de la respuesta. Que se haga la voluntad del Señor. Segundo, la gloria de Dios es asegurada al obedecer a Cristo. Somos miembros de un cuerpo y eso nos lleva a una responsabilidad. ¿Qué estaría yo dispuesto, qué estarías tú dispuesto a aportar o quitar para que la gloria de Dios sea mejor manifestada en la iglesia? Es la pregunta final. ¿Qué estarías tú dispuesto a quitar en tu vida o en tu servicio o a aportar para que la gloria de Dios sea manifestada en la iglesia, sea mejor manifestada en la iglesia? Tengámoslo como para meditar en esta mañana y en estos días. El Señor nos acompañe. Oramos. Señor, gracias por la grandeza, la inmensidad, que incluso en algún momento pensábamos que podíamos entender, comprender, pero cuanto más nos adentramos, vemos que tu poder es ilimitado e incomprensible. Pero por sobre todas las cosas, que nuestra vida, que mi vida pueda reflejar tu gloria. Que sea hecho para la gloria de Dios en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén.